A continuación, voy a explicar la topología de la red ciberfísica del proyecto Monitoreo de un criadero de pavos. Para ello, en la red es importante distinguir el coordinador y los diferentes end-device. El coordinador es el encargado de recibir todos los datos analizados por el end-device para así subirlos a la nube o a la plataforma online, que en este caso vamos a ubicar el ThinkSpeak. El ThinkSpeak lo utilizan para proyectos de IoT, debido a que el usuario se puede encontrar en cualquier parte del mundo y podrá llevar el registro instantáneo en vivo de los parámetros más importantes como son temperatura, humedad, amoníaco, las lux y también un pequeño control que lo hemos implementado con el actuador que se va a estar ubicado en una bombilla que es la fuente de calor de dicha criadero. Muy bien, los end-device. Los end-device son las subred que van a analizar los distintos datos que se contienen en las áreas del criadero. Por ejemplo, tenemos el control de temperatura y humedad. Esto lo realiza mediante el sensor DHT11. El mismo tendrá que verificar los rangos nominales o bueno, en este caso los rangos y valores estimados para conservar el criadero de pavos. Para ello, se ha investigado y se ha indicado que la temperatura ambiente tendrá que rondar entre los 32 a 34 grados Celsius. Bien, para el control de amoníaco y lux se ha ubicado en el de amoníaco el MQ137, mientras que de lux LDR. Los rangos nominales para el criadero de pavos en la luz es de 60 a 65 lux y los niveles de amoníaco no deberían superar los 10 partes por millón, máximo 20 partes por millón. Luego de ello se podría estar hablando de una infección de los animalitos, ¿verdad? Debido a la contaminación que puede producir su área. Esta es la área, bueno, o un bosquejo de la área del criadero de pavos. El actuador también es un end device, pero en este caso lo hemos implementado con un bloque PID. Dicho bloque va a tener como control la temperatura que va a estar ubicada debajo de la fuente de calor. Entonces, la temperatura abajo de la fuente de calor debe estar rondando entre los 40 a 45 grados Celsius. Pero, si en este caso la temperatura pasa de los 45 grados, entonces se va a proceder a apagar o se va a reducir el módulo PWM de la luz que se encuentra ubicado. Si la temperatura baja, entonces la intensidad o el ancho de pulso tendrá que ser mayor debido a que tiene que conservar los rangos 40 a 45 grados. Los mismos serán notificados, pueden ser notificados mediante la plataforma online ThinkSpeak. Bien, para el control de amoníaco y lux, correcto, o también para el control de temperatura, humedad y el actuador, para que puedan enviar los datos al coordinador, se han implementado las tramas. Si la trama no ha sido ubicada para cada uno de ellos, entonces el análisis no podrá ser enviado. Algo muy importante que tenemos que recalcar es que la plataforma online ThinkSpeak procesará o tiene un tiempo de muestreo de datos de 15 segundos. Cada 15 segundos los datos podrán ser analizados. Entonces, viendo esa prioridad o viendo esa opción del ThinkSpeak, lo que se procedió a hacer en el proyecto es, mediante los 15 segundos, monitorear constantemente. Para ello se ha creado una variable, ¿verdad? Y durante los 15 segundos se ha realizado el promedio. De esa manera se puede tener un control más efectivo para poder enviar los datos hacia la nube. Bien, entonces, andando un poquito más en contexto, los sensores se van a ubicar no dentro de la fuente de calor,
sino a sus alrededores. Mientras que el actuador tendrá que ubicarse, bueno, en este caso, la intensidad de la luz, tendrá que ubicarse justo en la fuente de calor, ¿verdad? Y el sensor lo mismo, porque el bloque PID nos va a ayudar a controlar para que el error en estado estacionario sea cero y el sistema pueda actuar entre los rangos permitidos para el criadero de pavos. El control de amoníaco y también de lux se van a ubicar alrededor del sistema, debido a que así se conserva un 100% del área porque han sido ubicados en puntos estratégicos del sector. A continuación voy a explicar cada uno de los end device, donde tenemos nuestro primer end device que básicamente va a hacer la lectura analógica de las variables que son la humedad y la temperatura. En el código nosotros hemos utilizado FreeR2S con el objetivo de simular un sistema multitasking. Como vemos, hemos creado tres tareas, donde una va a ser leer un valor analógico, que en este caso va a ser la temperatura. La otra va a ser leer el valor de la humedad. Y la otra tarea va a ser de enviar estos parámetros por medio de una trama, con el objetivo de que los datos puedan ser recibidos correctamente y no exista ninguna confusión. Entonces, nosotros vamos a enviar los datos de la siguiente manera. Vamos a leer cada sensor una vez por segundo hasta que pasen 15 segundos. Luego de estos 15 segundos, todos los valores que se hayan acumulado, las 15 muestras, van a ser promediadas y este valor es el que se va a mostrar o se va a enviar por comunicación serial. En nuestro esquemático, nosotros hemos simulado las dos variables con una señal analógica. En el caso de la humedad, tenemos que el logsec va en 3.15 y va a aumentar de 3.15 a 4.5 a 4.15 y va a disminuir hasta 2.15. Esta muestra tiene un periodo, esta señal tiene un periodo de 100 segundos. En el mismo caso para la temperatura, tenemos un offset de 420 milivoltios con una amplitud de 30 milivoltios y con un periodo, que en este caso es menor, de 40 segundos. De esta manera vamos a simular el sensor DHT11. Estas variables van a medir la temperatura y la humedad en el ambiente de los galpones. En el caso del EndDevice 2, en el código se ha hecho prácticamente lo mismo que en el EndDevice 1. Sin embargo, esta vez nosotros hemos medido otras variables, que es el amoníaco, los niveles de amoníaco que hay en el ambiente y los niveles de lux que hay en el ambiente, ¿no? Ya que estos dos parámetros también son importantes para un correcto crecimiento de los pavos en el criadero. Asimismo, se han creado tres tareas: la tarea de enviar, la tarea de analógico 1, analógico, que es del amoníaco, y analógico 1, que es de la luz, ¿no? Entonces, asimismo, se va a enviar los datos con una trama para que sean recibidos correctamente por el coordinador. Para simular el sensor de gas, que en este caso nuestro compañero Bulbio dijo que era el MQ137, vamos a utilizar una señal sinusoide con un periodo de 100 segundos y un offset de 2.15 y la siguiente amplitud. Los niveles de amoníaco deben estar en ser menor a 10 partes por millón. Sin embargo, se puede permitir un rango de hasta 30. Cuando sobrepasen los 30, nuestro coordinador va a indicar por medio de un sistema SCADA que esta variable ha superado los niveles permitidos, ¿no? Para el LDR utilizamos directamente este sensor, que sí fue posible simularlo
y lo conectamos de la siguiente manera, ¿no? Este básicamente es el esquemático. Recordar que los dos end device van a estar comunicados por comunicación serial. En este caso, este end device va a usar el CON 4 y el end device 1 va a usar el CON 2. Finalmente tenemos nuestro último end device, que va a ser el actuador de nuestro sistema ciberfísico. El código va a estar también implementado en FreeRTOS y vamos a usar esta vez una librería de PID que nos va a permitir setear un set point que el usuario requiera. En este caso, como yo quiero que el calor bajo la fuente, la temperatura bajo la fuente se encuentre entre 40 y 45 grados, estaría bien que este sea mi set point. Y bueno, aquí configuramos las constantes proporcionales, integrales y derivativas. Y básicamente esto es lo que hace la librería, inicializar el PID. A este end device nosotros le vamos a enviar una trama de activación. Cuando por comunicación serial nuestro microcontrolador reciba esta trama de aquí, va a iniciar básicamente el sistema. En VoiceAttack configuramos el PID y la comunicación serial. Creamos la tarea de control PID, que va a utilizar un stack de 512, ya que es una tarea larga. Se valida que la trama haya sido correcta. Si es correcta, se activa el control PID con temperatura de referencia a 42 grados. Y aquí básicamente lo que hace la librería es medir el error. Y a medida que va midiendo el error, va a tratar de que este sea 0 con un PWM. Ahora, para explicar el esquemático, nosotros tenemos aquí un sensor de temperatura LM35 que va a medir la temperatura que hay que es provocada por esta fuente de calor, que es una lámpara. Esta fuente de calor va a recibir pulsos PWM, donde si la temperatura es menor que 42, este pulso va a ir aumentando a medida de que sea mucho menor a 42, con el objetivo de cambiar la potencia de salida de esta lámpara. En el caso de que sea la temperatura 42 grados, el PWM va a ser prácticamente de 0, el ancho de pulso, y básicamente esto es lo que hace nuestro control PID para el calentador. Ahora, nuestro coordinador va a ser básicamente una Raspberry, donde se ha utilizado una máquina virtual VMware para instalar el sistema operativo de Raspbian, y lo hemos comunicado por MoveXtern para manejar de forma más sencilla los documentos que se crean en la Raspbian, ¿no? Entonces, nuestro coordinador básicamente tiene este código. Se importan las librerías de tiempo, las librerías de comunicación serial y las de request. En serial, como vamos a conectar 3 end devices, o sea 3 microcontroladores, deberíamos nosotros en nuestra Raspberry tener 3 puertos de comunicación serial. En este caso hemos configurado para que sea el 3, el 5 y el 7. Esto lo podemos ver directamente aquí en nuestra máquina virtual en Settings. Y aquí vemos que hemos creado el serial por 2, serial por 3, el serial por 4, ¿no? Y le hemos dado el 3, el 5 y el 7. Ahora, volviendo a nuestro código, aquí hemos comunicado esos puertos seriales. Aquí hemos activado la comunicación serial 2 y hemos enviado una orden que escriba la trama. Esta trama, recordemos que es la del actuador, el end device 3. A lo que esta envía esta trama, el actuador se activa. Luego, para nuestro end device 1, nosotros vamos a leer los datos que son enviados por una trama, donde lo que hacemos primero es hallar el bit de inicio. Posteriormente separamos los datos en otra variable y luego los subdatos los asignamos a variable 1 y variable 2, ¿no? Donde nosotros lo que hacemos es buscar la coma. Entonces esto iría desde 0 hasta la coma
y en la otra variable iría desde la coma más 1 hasta el final del dato, ¿no? Asimismo hacemos para el otro microcontrolador, que es el EndDevice 2. Separamos los datos, allá buscamos la coma y así sucesivamente. Ahora, para establecer la comunicación con TeamSpeak y publicar estos datos en nuestro canal creado, nosotros vamos a agregar las 4 variables. Como vemos, tenemos variable 1, variable 2, variable 3, variable 4. Finalmente, si todo está correcto, se envía los datos y nos va a salir este mensaje. Caso contrario, el tiempo de espera todavía no es de 15 segundos. Recordar que estos datos se envían cada 15 segundos. Y finalmente esperamos otros 15 segundos para que se vuelva a iniciar esto. Esto es básicamente el código de nuestro coordinador. Nuestro último paso fue crear un canal en TeamSpeak, donde vamos a visualizar el line chart de temperatura, los niveles de amoníacos, la humedad y los looks. Recordar que estos valores van a ser publicados por nuestro coordinador, luego de que reciba los datos del microcontrolador, ¿no? También hemos agregado un pequeño escala para que nos dé avisos de que se ha bajado cierto nivel de temperatura y que ha superado el nivel de amoníaco permitido, ¿verdad? Esto más adelante puede servir para activar algún ventilador. Y bueno, es útil tener estas alertas visuales. En API Case, este key de aquí es el que nos va a permitir publicar los datos mediante el coordinador, ¿no? Este API Key está aquí. Y básicamente este es nuestro gateway donde vamos a visualizar los datos. A continuación haremos una prueba del funcionamiento de nuestro proyecto. Entonces lo que primero tenemos que hacer es verificar los puertos. Vemos que todo está bien, le damos play al EndDevice 1, vamos al EndDevice 2, verificamos los puertos, debe estar en el 4, correcto, le damos play y vamos al actuador, debe estar en el 6, correcto, le damos play. Una vez que tengamos funcionando todos nuestros microcontroladores, nosotros debemos esperar una orden del coordinador, que va a ser nuestra Raspberry. En este caso vamos a ejecutar el código que nos permite activar todos nuestros EndDevice. Una vez que hayamos activado nuestros EndDevice, el primerito que se va a activar sería el actuador, porque el actuador básicamente solo recibe la trama y comienza a funcionar. En este caso el PWM era de 0 porque estábamos a la temperatura de referencia en el ambiente. Y ahorita vemos que si la disminuimos el PWM va a aumentar. Si la disminuimos más, debería aumentar mucho más el ancho de pulso para que la potencia sea mayor aquí. Vemos que está funcionando correctamente nuestro sistema PID para control de temperatura en la lámpara. Ahora si aumentamos la temperatura, en un momento el PWM debería bajar. Correcto. Entonces ahora queremos ver si se están enviando los datos de los dos EndDevice que faltan. Del EndDevice 1, que sí se están enviando por trama, con una trama. Y el EndDevice 2, que también están enviando con una trama. Ahora vamos a ver finalmente cómo los datos son publicados en TeamSpeak, para que podamos ver estos datos desde cualquier dispositivo o parte del mundo. Entonces vemos que la temperatura, cada 15 segundos es publicado el dato. Recordar que este pequeño escala es activado luego de que los niveles de temperatura bajen de 40 grados. Vemos que están publicándose los niveles de amoníaco. Si excede 3 también es activado esta escala. Aquí está la humedad y bueno, los looks, que básicamente parece constante, pero es porque nosotros tenemos que aquí maniobrar. En este caso hemos maniobrado y vamos a ver más adelante cómo disminuye este dato, ¿no? En este caso vemos que aquí se activó un rato los niveles de amoníaco y nuestro sistema está totalmente funcional. Este fue nuestro proyecto.
un sistema ciberfísico donde se implementa una red de sensores para monitorear parámetros de un criadero de pavo. Vamos a mostrar a continuación las PCBs de cada end-device. En este caso este es el end-device 1. Este es el módulo XBee de comunicación inalámbrica que va a permitir enviar los datos a nuestra Raspberry, ¿no? El end-device 1, recordemos que tiene un sensor de temperatura y de humedad de HT11 que va a ser instalado aquí. Este es nuestro microcontrolador, el Atmega 328, y nuestra fuente de alimentación, donde hemos puesto un 7805 debido a que el consumo de corriente de este device no supera los 1 amperio. Básicamente el DHT11 consume solo 2.5 miliamperios y el microcontrolador funcionando a 5 voltios y a 16 MHz consume 11 miliamperios. Nuestro end-device 2 lo mismo, tiene la misma fuente de regulación de voltaje. Sin embargo, aquí ya tenemos dos periféricos que van a ser uno para el sensor de gas de amoníaco y el otro para el LDR, ¿no? De ahí básicamente es lo mismo, asimismo un 7805 porque no sobrepasa los 1 amperio. Y finalmente nuestro actuador. Nuestro actuador básicamente solo tiene que alimentar nuestro microcontrolador, esta fuente, y también tiene que alimentar el LM35. No supera los 1 amperios, entonces estaría correcto. Tenemos el módulo XBee y finalmente tenemos aquí las borneras que van a permitir instalar nuestra lámpara y el voltaje de alimentación a la lámpara. Aquí tenemos el octocoplador y el triac.